Bienvenidos, soy el Dr. Gorostiza y esto es Cinencia, donde el cine y la ciencia toman conciencia de su esencia. Hoy vamos a hablar sobre Parque Jurásico, una película que habla sobre dinosaurios, esos seres feroces y terribles que de alguna manera alimentan el imaginario infantil. Para ello he venido a la Dino Expo XXL, donde tenemos reproducciones muy grandes de dinosaurios, y he quedado con Eduardo Costas, catedrático de genética de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Veterinaria. Eduardo además trabaja con unos microbios dinoflagelados, dino, monstruo. No me digas dino, dime monstruo. Eduardo, qué susto me has dado. Muy bien. Bueno, Eduardo, pues yo creo que una de las dudas primordiales que surge al ver Parque Jurásico es si es posible obtener material genético suficiente de la sangre de un mosquito que está dentro del ámbar para poder reproducir y crear dinosaurios. Bueno, hay una parte importante de la genética así que es buscar ADN antiguo. Hay mucha gente que está trabajando en eso. Es muy improbable que podamos conseguir genomas enteros de dinosaurios en el ámbar de mosquitos y genomas bien conservados. El ADN no suele durar demasiado en general, entonces es probable que podamos conseguir alguna información parcial, mucho más improbable que podamos conseguir una información absolutamente completa del genoma de los dinosaurios. Pero bueno, en ciencia han pasado cosas que uno nunca pensaba que podían ocurrir y ocurrieron. Sí. Pero es improbable, muy improbable. Porque además me contabas de los problemas añadidos, de que no es tanto, no solo conseguir el ADN, sino poder inyectarlo en una célula cuyo citoplasma sea el adecuado. Claro, todo el mundo conoce, por ejemplo, el caso de Dolly, la oveja Dolly, que fue muy célebre, los primeros clones que se hicieron. El asunto es que hay mucha información genética en el ADN, aunque tengamos toda la información genética de un dinosaurio, que sería improbable, pero imaginando que lo tuviéramos, no tendríamos un citoplasma, un ovocito de un dinosaurio donde poderlo poner. Entonces tendríamos que ponerlo en otro tipo de células. Ese otro tipo de células, el citoplasma tiene mucha influencia en la regulación génica, ¿no? Entonces iba a ser bastante difícil que se regulara tal y como se había regulado un dinosaurio, ¿no? Se ve que los dinosaurios coexisten con otras especies, aparecen unas primeras aves. ¿Qué relación hay entre los dinosaurios y estas aves, las plumas, los dientes? Las aves en realidad descienden de los dinosaurios, son un grupo de dinosaurios, por así decirlo. Si queremos, lo más próximo que existe hoy en día a un dinosaurio son las aves. Los grandes dinosaurios saurópodos, como los que popularizó Hollywood, los tiranosaurus, los diplodocus, tal, esos todos se extinguieron, pero los grupos de Archaeopteris, las aves primitivas, los dinosaurios, la transición y tal, siguen existiendo hoy en día, ¿no? Entonces además, el genoma de las aves actuales mantiene mucha de la información genética de los dinosaurios. Una cosa típica que se hizo en los años 80 fue desarrollar dientes en los picos de gallina, ¿no? Tenían la información para desarrollar dientes como los dinosaurios, ¿no? O sea, me estás diciendo que consiguieron activar genes que estaban como dormidos. Más o menos, podría ser una explicación razonable. Fijaros, una de las cosas curiosas es que hay una visión muy sencilla de la ciencia. Yo tengo todo el genoma del DNA completo de alguien, existe el DNA completo, secuenciado entero de la mayoría de los seres vivos de hoy en día, de los humanos, de no sé qué, pero el tenerlo, todo eso entero, no garantiza que yo pueda construir exactamente un humano. Existen muchos problemas de regulación. En nosotros, a lo largo de toda la vida, van cambiando van activándose unos genes y desactivándose otros. Entonces,
el que eso se haga correctamente pues es lo que nos permite llevar un desarrollo embrionario adecuado, seguir las fases de la vida, la niñez, la adolescencia, crecer, envejecer, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas es lo que va a ser bastante difícil de conseguir, pero bueno, sin duda es improbable, sin duda no va a ser rápido, pero nadie puede saber muy bien qué es lo que va a pasar en el futuro con estas cosas científicas. Sí, o sea, efectivamente, claro, los genes se van articulando y se van expresando según las fases de vida de los individuos. Antes comentabas algo sobre la hemoglobina, Por ejemplo, en el feto. Claro, exacto. Nosotros vamos expresando más o menos, fíjate, todas las células de tu cuerpo tienen el mismo genoma. Sin embargo, unas se expresan de manera que dan lugar al hígado, otras dan lugar a células del ojo, otras dan lugar a células de la piel, a células cardíacas, otras dan lugar a espermatozoides. Parece que tuvieran diferente información genética, no, tienen exactamente la misma información genética. Sin embargo, los genes que se expresan en ellas son muy distintos. Todo ese problema de regulación de genes es probablemente el problema más complejo de la genética. Vamos sabiendo bastante, pero es seguramente sobre el que más nos quede por saber, y todavía nos va a faltar mucho. Entonces imagínate lo complejo que puede ser de un genoma parcial, que seguramente solo haya fragmentos muy pequeños del dinosaurio, intentar hacer una secuencia entera, pero luego además habría que intentar incorporarlo en algo que funcionara. La película de Jurassic Park pues fueron muy ambiciosos, lo incorporaban en un ovocito de rana, de un anfibio y tal, y suponían que eso funcionaba, se desarrollaba, etcétera, etcétera. Luego en el Parque Jurásico tuvieron mucha precaución de que todos los individuos que creaban fueran siempre del mismo sexo. Sin embargo, en la película se les tuerce un poco la historia cuando encuentran que se producen cambios de sexo en individuos. ¿Es eso posible en la naturaleza? Bueno, los cocodrilos, casos, por ejemplo, ¿sí? Probablemente fue el caso por el que se basaban. Los cocodrilos son machos o hembras dependiendo de la temperatura a la que se incube un huevo. Un huevo de cocodrilo va a ser o macho o hembra en función de la temperatura a la que haya sido expuesto mientras tenía lugar el desarrollo embrionario. Entonces, bueno, va un poco por eso. Hay que pensar que nosotros en general tendemos a pensar que todos los organismos son muy parecidos a nosotros, pero hay un montón de organismos que se reproducen asexualmente. Incluso hay especies de lagartos que solo quedan hembras. Las hembras partenogenéticamente dan lugar a hijas hembras, que a su vez dan lugar a hijas hembras, etcétera, etcétera, pero son solo hembras y no tal. Entonces, bueno, pues en general la vida se abre camino y uno no tiene idea de cómo fueron, no puede saber cómo fue la biología de los dinosaurios. Para lo poco que quedó de ello, bastante estamos descubriendo e imaginando, ¿no? Sí, porque claro, también en la película vemos cómo han reproducido estos animales con unas características en la piel que no necesariamente tienen que corresponder con las que realmente tenían, ¿no? ¿Cómo pueden llegar a saber el color de un dinosaurio? Hombre, se supone que en la película salían los dinosaurios con su color real porque estaría codificado genéticamente y ellos recuperaron entero el genoma, etcétera, etcétera, y fueron capaces de desarrollarlos. Nosotros no sabemos qué colores tenían los dinosaurios. Es muy probable que muchos tuvieran, en general en las aves es muy importante la selección sexual, pues las hembras eligen a los machos más bonitos, etcétera, etcétera. Los ánades reales tienen un color muy bonito los machos, las hembras son mucho más mediocres y tal, más parecidas. Y es probable que en los dinosaurios pasara lo mismo, entonces a lo mejor había tiranosaurios que parecían un pavo real y tal. Lo que también es cierto es que hay fósiles de plumas de dinosaurios, ¿no? Entonces hay varios dinosaurios que desarrollaron plumas, etcétera, etcétera. Es difícil saber cómo fueron. Uno tiene que darse cuenta que la mayoría de lo que queda es las partes más duras, ¿no? De algunos huesos y en algunas especies ni siquiera los esqueletos completos. Bueno, pues muchas gracias, Eduardo, por toda tu aportación y por ayudar a esclarecer un poco todas nuestras dudas sobre
los dinosaurios y sobre las dudas que nos plantea la película de Parque Jurásico. De nada, acabo diciendo una cosa. Una parte importante es que desafortunadamente la mayoría de la información del pasado se pierde y la mayoría de la información nuestra se perderá en el futuro, ¿no? Entonces hay que resignarse a que no se va a poder reconstruir perfectamente todo el pasado. Parque Jurásico representa brillantemente la posibilidad de reproducir el pasado, recuperando el ADN de los dinosaurios. Sin embargo, tenemos que resignarnos a que ese pasado probablemente se haya perdido para siempre, lo mismo que probablemente se pierda el nuestro, el presente del ser humano. Hemos aprendido hoy, hablando con Eduardo, muchas cosas sobre genética y sobre cómo se reproducen algunos animales, que no necesariamente lo hacen de manera sexuada, como lo hacemos los seres humanos. Muchísimas gracias por toda vuestra atención en Cinencia. Nos veremos en la próxima edición.